¿Les habrá pasado que de repente encontramos alguna especie de imagen parecida a esta? De un mapa que tiene como una especie de texturizado, que hay transparencia y que se siente como si incluso hubiese un trabajo de acuarela. Esto es muy común en algunos archivos y en algunas imágenes que vamos a encontrar en internet, sobre todo de representación arquitectónica como las que les estoy mostrando en este momento. Este es de hecho un mapa de sitio. Este otro mapa también tiene como una retícula como la que hemos trabajado que está desvanecida y que también tiene como imágenes y collage, que es como un poquito más avanzado y que espero que alguno de ustedes se anime a trabajarlo. Pero justamente de repente tenemos como estas aplicaciones de textura como que son muy interesantes. Aquí también podemos ver un poco de texturización, incluso que se siente como si fuese un papel el canvas de nuestro mapa. En el tutorial de ahorita, que justo ahorita puede ser hoy, mañana, quién sabe cuándo, vamos a trabajar cómo incluir este tipo de texturas en una imagen de Photoshop, aplicándolo directamente en el mapa que estamos trabajando. Supongamos que queremos que tenga como esta textura o esta sensación de repente de acuarela, de papel, de algo que suene como un poquito, que vibre un poquito más artístico y que a veces es muy difícil de conseguir, o sea, como que mm, a veces no sabemos cómo lograrlo, ¿no? Entonces, eh, yo les he preparado aquí en Miro una referencia muy útil que son este tablero de Pinterest que es de su servidor y que contiene algunas texturas que les pueden ser muy útiles para texturizar nuestros trabajos. En, esta, en este tablero vamos a encontrar muchos ejemplos de texturas como de papeles, cartones, piedras, um, no sé si había dicho papeles, pero tenemos como hatches, tenemos texturas como de puntos y líneas, como eh, este tipo de texturas que también son muy interesantes, o texturas que son tal cual imágenes de una roca o de algo que, que es como más común, ¿no? Como algo más natural. Entonces, yo te invito a que estas imágenes las puedas ir guardando, coleccionando, que te permitan a ti descubrir pues cuáles son estas cualidades o sensaciones que quieres transmitir en el archivo. Entonces, eh, voy a mostrarte justamente dos ejemplos con estas dos imágenes de cómo aplicar texturas y cómo justamente ahora que ya vimos cómo trabajar con las mezclas de colores va a ser muchísimo más sencillo entender por qué son importantes. Entonces vamos a comenzar yéndonos a nuestro archivo y recuerda que habíamos dicho que incrustamos los archivos o los enlazamos. Entonces vamos a darle colocar elemento enlazado. Vamos a insertar en este caso la textura que más nos guste. Por ejemplo, yo voy a trabajar primero con esta piedra y luego con este hatch. Entonces voy a insertar esta piedra y podemos ver que la imagen está como por aquí atrás, ¿no? Cuando la tenemos aquí pareciera como un tanto collage, que también es como muy válido trabajar ahí, como en el tema collage. Miren, se ve como bastante interesante. Puede incluso trabajar como con su transparencia y se va a ver como muy padre. Pero de repente hay texturas que pueden llegar a ser como extrañas. Esto lo voy a hacer como un poco rápido para que quede un poco más evidente a lo que me estoy tratando de referir. De repente, supongamos que voy a elegir esta. Vean que tiene como que es como un estuco, un aplanado. Y cuando la pego, lo estoy haciendo muy rápido. De repente como que dicen, híjole, pero es que como que ese color no le va tanto a mi proyecto, profe. Entonces, justo como que decimos, no siento que se vea tan padre. Bueno, cuando nos sucede eso, lo que vamos a hacer con este archivo es que este archivo lo vamos a modificar. Y lo vamos a modificar utilizando en el menú imagen los ajustes de brillo, niveles, tono, saturación, etcétera, para producir un como un efecto más blanco y negro o como un efecto más mate en la imagen. Aquí, por ejemplo, vamos a darle doble clic al elemento incrustado y este es el que vamos a modificar. Uno de los primeros modificadores es obviamente nuestro brillo en contraste, ¿sale? Podemos generar como suficiente contraste para que algunas de estas texturas se muestren un poquito más evidentes. Otra de las cosas que quiero que hagamos es desaturarlo, ¿sale? En el menú imagen, ajustes, tono y saturación, podemos
aquí bajarle la saturación al archivo para que quede en blanco y negro y le vamos a dar OK. Y también vamos a trabajar con el ajuste de niveles, ¿sale? Como lo habíamos hecho antes. En los niveles vamos a tratar de que los elementos de piedra se vean como más contrastantes, así como más oscuros, y que el fondo se vaya viendo un poquito más blanco o más libre, como lo estamos viendo en pantalla. Entonces hay que juntar el parámetro de lo blanco y de lo negro para que se genere como esta sensación de que es como muy claro. Cuando tengamos un efecto así parecido, lo que vamos a hacer es que lo vamos a guardar, archivo, guardar. Le vamos a decir que la calidad va a ser máxima. Le damos OK. Cerramos este archivo y como estaba incrustado, vean que inmediatamente ya se modificó disculpen, ya se modificó esta imagen y ya tiene como el resultado que queríamos. ¿De acuerdo? Esta imagen yo la puedo de repente sobreponer a algunos de los elementos que tengo en mi trabajo. Por ejemplo, está, está por encima de mi dibujo, vean. Y yo puedo utilizar las mezclas de capa para que este archivo se vea como más atractivo, ¿no? Entonces, como estamos trabajando con blanco y con negro, podemos ocupar muy fácilmente la mezcla de capa de multiplicar, por ejemplo. Podemos multiplicar, y multiplicar lo que va a hacer es que va a traducir esta textura en una como en una sensación de que se traspasa a las siguientes capas. Lo que hace multiplicar es convertir el blanco en invisible y el negro en visible, pero utiliza los tonos grises para como matificar el color y que se vea como un poquito más unificado. Otras de las opciones que tenemos es que si yo tengo una textura de este tipo que me gusta, yo la puedo pegar en mi archivo. La voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Y si no me gusta el tono, lo que puedo hacer con esta imagen es modificar el tono de la imagen para que se vea más adecuado al proyecto que estoy ejecutando. Entonces, yo puedo irme a imagen, ajustes. Aquí yo puedo darle donde dice tono, saturación, y yo puedo modificar el color de esta imagen para que se vea como más adecuado a lo que a mí me gusta. Entonces yo, por ejemplo, aquí lo puedo casi desaturar y lo puedo volver un poquito más como azul, por así decirlo. Esta misma textura que ya tiene como una sensación como de piedra, como de aplanado, le puedo aplicar la mezcla de capa de multiplicar para que ciertos tonos se traspasen a las siguientes imágenes, como podemos ver aquí, que como que esta textura empieza a adquirir como un poquito más de transparencia, que empieza a hacerse más evidente, justo como lo vemos en este ejemplo de acá, en el que la mezcla de color me permite de repente producir sensaciones como muy interesantes en algunas selecciones o en algunas áreas de mi mapa. Dicho de otra manera, lo que voy a hacer a continuación es que voy a acrecentar este archivo. Voy a apagar un poquito algunas de las capas que tal vez no permitan entender el ejercicio. ¿Está? Ok. Listo. Tengo mi textura. Voy a convertir, recordarán una selección que tengo ahí de los estados. La voy a poner en modo normal. Ahí está. Para que se vea cuál es la selección. Y esta máscara que tengo en esta selección
se la voy a compartir a esta textura. ¿Sale? Ahí está. Los voy a poner juntitas para que se vea. Entonces yo puedo tener esta selección con Alt seleccionado, yo arrastro y suelto. Y yo puedo tener que esta selección se vuelve como, esta textura se vuelve como específicamente de un área. Entonces yo puedo de repente mezclar como ciertos colores con ciertas texturas. Por ejemplo, puedo tener un color un poquito más claro. Por ahí. Un poquito más. Ahí. Este me gusta. Y esto me permite que el área que yo tengo, que es esta área azul, de repente puede tener como esta transparencia de textura, ¿no? Entonces puedo combinar un poquito la sensación de que hay como un granulado, que el fondo no es totalmente uniforme, en lugar de que se vea como plano, aburrido, como muy sólido, que es también muy válido a veces. Cuando aplico la textura como que adquiere un poquito más de pues ahora sí que como adquiere un poquito más de sensación natural. Entonces podemos de repente jugar con esta sensación de que tal vez es un papel, tal vez es alguna textura un poquito más elaborada, que permite que se sienta un poquito más interesante el proyecto. Entonces, hasta aquí le dejamos con esta opción de poner una textura. Y nos vemos en el siguiente tutorial donde también vemos otras formas de texturizar que pueden ser muy interesantes.